Saludos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Esperemos que muy bien. Damos gracias a las personas que tuvieron la amabilidad de estar presente en este webinar, Tecnologías Habilitadoras de la Industria Conectada, el cual estaremos llevando el día de hoy. Vamos a estar entonces compartiendo la pantalla para así poder entonces dar inicio al mismo. Bien, este webinar es sobre transformación digital en las empresas, las tecnologías habilitadoras de la industria conectada o la industria 4.0. Estas tecnologías son las que pueden hacer posible que las industrias puedan hacer una transformación digital, poder convertirse en una industria conectada y así poder ser una industria sostenible y además de esto, poder estar a la vanguardia en el mercado. No todas las tecnologías habilitadoras se utilizan. Muchas empresas utilizan ya sean 3, 4, 5, 6, dependiendo del sector, también dependiendo de la necesidad de la misma industria. Va a depender de varios factores. Lo importante es identificar cuáles tecnologías puedo utilizar en mi industria y entonces ahí empezar a aplicarla. Mediante una estrategia de transformación digital podemos realizar todo ese paso. Entonces, para continuar, este webinar está siendo auspiciado por Innovación ADR, una consultora de gestión empresarial enfocada en la estrategia de transformación digital, análisis de nivel de madurez digital, capacitación del personal, mejora continua, auditorías en las empresas, entre otros servicios enfocados en lo que es la transformación digital o la industria conectada. En el día de hoy estará exponiendo su instructor, el ingeniero Amaury de Rosario, y hablaremos un poco sobre su perfil, ingeniero industrial con casi una década de experiencia en área de mantenimiento y más de 6 años en operaciones. Magíster en Industria 4.0 o Industria Conectada. Fue docente en algunas instituciones como CompuCentro y Mayugou, instituciones un poquito de renombre, sobre todo Mayugou a nivel internacional y CompuCentro a nivel regional, en la zona este. Fundador de Innovación ADR, una consultora de gestión empresarial, estrategia de transformación digital, capacitación de personal, entre otros, como ya comentado anteriormente. Es un emprendimiento joven que está recién dando sus inicios, pero con todo un potencial para ofrecer y poder entonces así llevar cualquier industria a la vanguardia y poder ser una industria del futuro. En nuestra agenda estaremos abordando los siguientes temas. Son cuáles son las tecnologías habilitadoras de la industria conectada, definición de las tecnologías habilitadoras de la industria conectada, cuál es la importancia de las tecnologías habilitadoras de la industria conectada, ventajas y desventajas de la industria conectada. Estos son los temas que estaremos tratando a continuación y esperemos que puedan ser de provecho para todos, ya que esto no importa el sector en el que estemos, no importa la profesión en la que estemos actualmente, eso nos impacta a todos, ya sea maestros, doctores, ingenieros, contables, etcétera. Sin importar la profesión, sin importar el área, la industria conectada o la industria 4.0 impacta a cada empresa o cada organización, ya sea de producción de un bien, de manufactura o de servicio. Bien, en nuestro primer tema que estaremos tratando, ¿cuáles son las tecnologías habilitadoras de la industria conectada? Aquí podemos ver dos tecnologías habilitadoras que componen una industria conectada. Y como dije anteriormente,
no necesariamente la empresa debe utilizar las 12, con 3, con 4, con 5, independientemente del número. Lo importante es la necesidad de cada empresa. Evaluar cuál es la necesidad que se tiene y entonces en base a eso sí poder aplicarla. Aquí tenemos, por ejemplo, el Pro Computing. Considero que la mayoría de las empresas requieren el Pro Computing para hacer una industria conectada. El Big Data es más ya para cuando la empresa maneja una gran cantidad de data, necesita analizar esa data. El Machine Learning, la inteligencia artificial, que son tecnologías que no, quizás no todas las empresas requieran de ellas, pero sí una gran mayoría. El Internet de las cosas, muy importante, ya que se conecta los diferentes dispositivos entre sí mediante la red de Wi-Fi. La ciberseguridad, muy importante, una tecnología que es indispensable en con cualquier industria que requiera de ser una industria conectada, ya que la ciberseguridad hoy en día es algo fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque el oro de hoy día es la información. Entonces, para resguardar esta información mediante, ya que lo tenemos en la nube, ya que lo tenemos en las redes, ¿cómo yo lo guardo? Bueno, mediante la ciberseguridad, implementando una seguridad de un nivel por lo menos aceptable para que pueda, dependiendo también obviamente la sensibilidad de la información que maneje, entonces poder tener ese nivel de seguridad. El blockchain, quizás esta tecnología se ve mucho más en lo que es la criptomoneda, ya que es una tecnología disruptiva. La integración horizontal y vertical, considero que esto es fundamental en todas las empresas, ya que esto más adelante estaremos desglosándola, pero es parte vital en las empresas de hoy en día. La fabricación aditiva o fabricación 3D, automatización y robotización. Esta tecnología viene desde la industria 3.0, de la generación anterior. Hoy en día lo que se ha en la 4.0 se ha avanzado un poco más y se ha llevado al siguiente nivel. La realidad aumentada o la realidad virtual también, la realidad mixta. Aquí podemos involucrar las tres, dependiendo obviamente de la necesidad. Se pueden utilizar una, se puede utilizar otra o las tres. Los gemelos digitales, muy importante, ya que con ellos podemos mejorar bastante lo que es la capacitación, el mantenimiento, entre otras cosas. Entonces, definición de las tecnologías habilitadoras de la industria conectada. Es nuestro siguiente tema en la agenda. Estaremos desglosando cada tecnología, dando una pequeña introducción y explicando el porqué de cada una. Por ejemplo, el cloud computing, como he dicho anteriormente. El cloud computing se basa en la utilización de servicios, software y almacenamiento en la red, sin disponer físicamente de infraestructuras propias para ofrecer esos servicios, lo cual significa que se hace uso de otras infraestructuras que dan esos servicios desde otra ubicación geográfica. El cloud computing ha venido a simplificar la parte de tener grandes almacenamientos físicamente dentro de nuestras industrias, ya que nosotros podemos alquilar estos servicios o adquirir estos servicios y que otra compañía que se encarga de ofrecer ese tipo de tecnología o ese tipo de servicio se encargue de tener esa infraestructura de gran almacenamiento, de, de tener que tenerla bajo, bajo cuidados especiales, porque obviamente equipos que manejen altos volúmenes de datos requieren obviamente
de un cuidado especial, de un ambiente controlado, temperatura regulada. Entonces, todo esto, con adquirir estos servicios, podemos obviamente mitigar ese costo. Entonces, este paradigma tecnológico está permitiendo sostener el desarrollo de la industria 4.0. Además, la producción de bienes y servicios requieren del uso de aplicaciones y datos compartidos a través de diferentes localizaciones y sistemas más allá de los límites de los servidores de una compañía. Como le he dicho anteriormente, hoy en día los datos es el oro del futuro o el oro de ahora. ¿Por qué? Porque la información se ha vuelto vital. Entonces, cada vez más las empresas que ya sean de manufactura, de servicios, requieren o van produciendo datos. Estos datos requieren obviamente un almacenamiento. Y por volúmenes de datos, este nivel de almacenamiento se necesita obviamente ir incrementando. Entonces hemos desplazado los almacenamientos de papel por almacenamiento de datos. Aquí nos ahorramos lo que es el espacio físico, lo que es el mitigar el impacto ambiental, porque obviamente sabemos que el generar papel impacta directamente al medio ambiente. Con el cloud computing, manejando datos de forma digital, lógicamente mitigamos ese impacto y contribuimos a la sostenibilidad. Por eso es que la industria 4.0, la industria conectada, va muy favorable con lo que es la sostenibilidad. O no puede haber una industria 4.0 o una industria conectada sin ser sostenible. Bien, entonces, el cloud computing facilita una gran reducción de costos, tiempo y eficacia, y mejora notablemente el escalado en función de las necesidades de cada momento. Como ya había dicho, una de las ventajas también que tiene esta tecnología es que podemos acceder a los datos sin importar el lugar donde estemos ni la hora. Tenemos acceso a esa información 24/7 desde cualquier punto del mundo. Lo único que requerimos es de conexión a Internet, lógicamente, para poder acceder a él. Pero imagínese usted, un gerente, un directivo, supervisor, persona de mando medio, está de vacaciones y está fuera de la ciudad. Y por X o por Y requiere, necesita ver una información para mandar algo que se presentó, algún problema con algún cliente o un usuario. En tiempos anteriores, esa persona ya tenía que desplazarse para el trabajo, salir, romper sus vacaciones, ya sea en familia o individual, pero va a tener que desplazarse hacia el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque toda la información está en físico. Hoy en día, con el cloud computing, esta persona simplemente tiene que acceder a su computadora o desde su celular o tablet, acceder a la información y entonces poder verificar y enviar ya sea una respuesta o una solución. Entonces, el cloud computing, como vemos acá en la imagen, sin importar de dónde estemos, esa información va a llegar a un solo lugar, que es el servidor de la empresa que te brinda ese servicio. Hay muchas empresas que brindan este servicio, muchas conocemos como el mismo Google Drive, que nos facilita mediante la aplicación de Google Drive poder entonces almacenar datos, información y poder entonces recuperar esa información, ya sea que cambiemos de dispositivo o que estemos en otro dispositivo y sin importar el lugar donde estemos. O sea, que aparte de que tenemos la facilidad de poder ingresar desde cualquier punto del mundo, a cualquier hora, en cualquier momento, también tenemos la seguridad de que independientemente de un incendio, de que independientemente se nos dañe el equipo, se inunde
el lugar, independientemente de lo que pase, esa información queda guardada y la podemos recuperar sin ningún problema. Entonces, para pasar al siguiente, sería el Big Data Analytics, que es más que un analizador de grandes data, de grandes datos. Entonces, este va muy de la mano con el cloud computing, como ven. Presentamos primero el cloud computing, luego sigue el análisis de grandes datos. ¿Qué pasa con este nivel de tecnología? Cuando tenemos grandes datos que necesitamos analizar, pues esta tecnología es fundamental para eso. El concepto Big Data lleva embebido a la tecnología cloud, como ya le he dicho, y se estructura como una tecnología que se basa en la ingesta de datos, el procesamiento masivo de dichos datos que se conservarán en repositorios de datos más o menos estructurados y que servirá como base para los datos siguientes, como son la tecnología del Machine Learning e inteligencia artificial. Adicionalmente a esto, se necesita indicar que la tecnología cuenta con una capa de analítica avanzada, así como para la presentación de los datos y consumo directo de esos por el negocio. O sea que esta tecnología te ofrece una analítica avanzada, además de eso, te ofrece una presentación de datos de forma directa y obviamente más sencilla. Porque, por ejemplo, hoy en día podemos ver que hay muchos software que nos han facilitado la vida. Por ejemplo, anteriormente, cuando utilizamos Excel para los gráficos, era un poquito más complejo. Ahora tenemos lo que el Power BI, que nos facilita la vida. Y obviamente nos ofrece gráficos mucho más avanzados, mucho más estructurados, más simples, más fácil, más entendible para el público. Y así poder presentarlo de forma fácil. La siguiente sería el Machine Learning, como ya le he dicho anteriormente, una viene de la otra. Y esta tecnología se basa en la utilización de programas cuyo funcionamiento mejora con la experiencia. O sea, esta tecnología utiliza los datos para hacer un aprendizaje automático de los mismos y crear modelos que aprendan de los datos para a continuación hacer un entrenamiento de esos modelos de datos que hagan que cada vez sean más rápidos y precisos. O sea, ella lo que hace es poder analizar estos datos y de forma rápida hacer un aprendizaje. Es como cuando nosotros estamos empezando, tenemos un entrenamiento, estamos en capacitación, pero en el caso del Machine Learning, obviamente como es una maquinaria, porque ya sería el Machine Learning es el principio de la robótica. Es como un robot, pero obviamente el robot lleva un poquito más de avanzada, que estaremos viendo a continuación, pero un robot simple, sencillo, que maneja funciones limitadas. Entonces, maneja un aprendizaje mucho más rápido, obviamente, que un ser humano, porque nosotros para un entrenamiento necesitamos semanas, meses, incluso hasta años. Sin embargo, el Machine Learning lo hace mucho más rápido y preciso, en cuestiones de segundos. Analiza, aprende y entonces replica lo aprendido. En base a eso, pues lógicamente hace su desarrollo. Esto es muy importante porque obviamente en muchos puestos o en muchos sectores, sobre todo en el servicio al cliente, ustedes ven los famosos chatbots que tienen obviamente preguntas y respuestas predefinidas, que cuando ustedes entran, se pregunta qué necesitas el día de hoy, por ejemplo, entonces usted le da una respuesta de lo que te pone a elegir y en base a esa respuesta, que te va a dar información de que
Por ejemplo, si requiere hacer algún servicio, si requiere comunicación con representantes, si requiere alguna solución de las que tienen ya predefinidas. Entonces, en base a esto, obviamente, ya tenemos una respuesta para los clientes 24 horas, los 7 días de la semana. Sin necesidad, obviamente, de tener a alguien que sea que se base en eso. Y obviamente una persona estaría limitado a un cliente. Perdón. Pero lógicamente, en este caso, sería diferente. Disculpe. En este caso sería diferente. Porque un chatbot puede simultáneamente responder a varios clientes sin ningún problema. Entonces, esto a la hora del servicio es una herramienta vital. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de, por ejemplo, el Popular tiene un chatbot que ayuda bastante a la hora de tener alguna necesidad, pero lógicamente tiene su limitancia. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen que nos presenta ya un robot en aprendizaje mediante los datos. Para continuar con el siguiente, podemos decir que la inteligencia artificial, la cual, la cual es la continuidad del machine learning, pues es como la evolución. La tecnología de la inteligencia artificial es la culminación de las anteriores tecnologías y se basa en la utilización de programas que pueden aprender, razonar, decidir, actuar y adaptarse. Como vemos que hace el machine learning, perdón, pero va un paso más allá y utiliza esos modelos entrenados para hacer predicciones y generación de escenarios, con la finalidad de poder tomar decisiones que nos permitan anticiparnos al mercado. Asimismo, ofrecen nuevas posibilidades y aplicaciones en toda la cadena de valor. La inteligencia artificial o la IA, para simplificar, es ya la siguiente evolución a estas tecnologías anteriores, como le he dicho anteriormente. Entonces, muchos de ustedes habrán visto o habrán interactuado con esta tecnología, ya sea de forma intencional o sin darse cuenta. Por eso ustedes quizá ven que muchas veces decimos, pero el teléfono, yo estoy pensando algo y automáticamente me aparece un anuncio de ese producto que necesito servicio. Pero muchas veces estamos en una conversación con un amigo, con un familiar y decimos que queremos algún producto o servicio y automáticamente Facebook o cualquier otra página nos manda un mensaje, una notificación, un anuncio con ese producto. Pues, como le he dicho anteriormente, la información es vital y muchas empresas incluso pagan por las informaciones que recolectan otras empresas. Y no es secreto que tenemos aplicaciones en el teléfono que recolectan información y esa información la procesan mediante IA y en base a eso tienen ofrece
Bien, ahora sí, creo que me había sacado ahí el Zoom. Entonces, como le continuaba diciendo, esta, esta, esta inteligencia lo que hace es que recolecta información, la analiza, la procesa y actúa. Vemos que hoy en día, ya los robots de antes eran más parecidos a máquinas, simplemente metálicos. Hoy en día vemos los famosos androides, que son más parecidos a los seres humanos, parecidos mucho, ya tienen recubrimiento parecido a la piel, unas definiciones parecidas a los rasgos de los seres humanos. Y hay incluso ya prototipos que interactúan con el ser humano. Entonces, una de las aplicaciones también que utiliza esta tecnología es Netflix. Netflix utiliza inteligencia artificial para poder entonces brindarnos las recomendaciones, sugerencias que vemos que nos presenta a la hora de ver una serie, una película. Para continuar, tenemos lo que es entender las cosas. Una tecnología que considero bastante importante. La tecnología IoT contempla cómo los objetos físicos se interconectan a través de las redes de comunicaciones para crear dispositivos cada vez más inteligentes y autónomos. Así, el Internet de las Cosas conecta el mundo físico con Internet para que pueda usar los datos de los dispositivos para incrementar la productividad y la eficiencia. En definitiva, los sistemas ciberfísicos están conectados entre sí y a su vez conectados con la red global gracias a la paradigma IoT, las iniciales de Internet de las Cosas. Ello se ve mucho en las empresas, sobre todo en las de producción, de manufactura, ya que vemos maquinarias que se interconectan con otras. Por ejemplo, una maquinaria X le da una información a la siguiente o a la anterior para que vayan ejecutando lo que es el proceso productivo. Por eso que vemos, por ejemplo, sensores. Muchos sensores que mediante detectar un objeto, este manda una señal para que, por ejemplo, otro equipo dispense alguna etiqueta o dé alguna alarma o inicie algún proceso. Entonces, mediante esos sensores podemos obviamente conectar uno con otro para que puedan entonces ser interpretados entre sí. Esta tecnología es bastante importante. Incluso vemos en los hogares, en hogares que ya son inteligentes. Hoy en día vemos que hay interruptores que mediante Wi-Fi podemos apagarlo directamente desde nuestro celular o mediante una voz, comando de voz. Uno muy común lo que es el famoso Alexa, que se conecta con varios dispositivos del hogar y solamente es decirle Alexa, enciende la luz o Alexa, baja la persiana o abre la puerta o Alexa, enciende la chimenea, etc. O sea, ¿por qué? Porque hay una comunicación entre dispositivos mediante el Wi-Fi. La siguiente tecnología es la ciberseguridad, bastante importante. Como les he dicho anteriormente, esto es, considero que el corazón de la industria conectada, ya que es la que cubre las demás mediante ella. Obviamente sin ciberseguridad no sería posible el cloud computing. Y sin el cloud computing sería posible el Big Data, Machine Learning, ni la IA,
porque son tecnologías que obviamente van de la mano y obviamente sin ella no estaríamos, digamos, la seguridad para poder tener los datos y seguiríamos con lo que son los datos de forma física. Dentro del proceso de automatización e interconectividad de las industrias y teniendo en consideración la arquitectura tecnológica y su conexión con redes externas, lo pública, proveedores, colaboradores, etcétera, hacen de la ciberseguridad algo imprescindible, tanto en el mundo IT como en el mundo OT, de las industrias y todos sus niveles, de campo, de control, de supervisión, de operación de información, que también están interconectados, que quieren un control preventivo de cualquier ciberataque que ponga en riesgo la operatividad de la industria. Como ya he dicho, si no tenemos respaldado un equipo, pues lógicamente nosotros no podríamos tener lo que es el acceso a, no podríamos permitir que nuestra información esté así dispersa, porque lógicamente usted no quisiera que se filtre su información para poder acceder a su cuenta de banco. Así tampoco la empresa quisiera que ya sea la competencia o cualquier otra persona maliciosa acceda a sus secretos de producción comerciales, ya sean fórmulas, estrategias, etcétera. O sea, toda información para las empresas es vital y eso es uno a como decimos nosotros. Entonces, por eso es bastante importante. Entonces, pasando a la siguiente, el blockchain. Esta tecnología quizás se ve poco, pues el mayor sector que lo utiliza son lo que es las criptomonedas, que es un sector descentralizado y la principal característica de esta tecnología es esto. Entonces, esta tecnología lo que tiene un proceso disruptivo no es algo persistente que ha evolucionado, sino que tiene una serie de características que le hacen novedosa y por tanto susceptible de habilitar nuevos modelos de negocio. Estas características que la definen son que es una red distribuidora descentralizada con información cifrada, inmutable y que permite la tokenización. Todas estas características habilitan a esta tecnología para realizar una trazabilidad de los procesos y de implementar los conocidos como smart contracts. Esta tecnología, por ejemplo, lo que hace es que, como ven aquí, hay toda una red de usuarios, hay usuarios particulares, no importa, cualquier persona puede estar en esa red. Entonces, para que alguien pueda modificar alguna información, obviamente los demás usuarios tienen la visibilidad. Además de esto, no es, se puede decir, no, es imposible tener una alteración total en estos datos, porque lógicamente estos datos vienen, digamos, por ejemplo, unos cubos de datos que tienen un serial, una numeración único. Entonces, yo no puedo entrar y alterar esa información porque lógicamente esa información está cifrada. Ya como quizás muchos sabrán, el cifrado de la información, pues es bastante complejo.
y es la parte que nos asegura que nuestra información no sería violada. Entonces, la característica de esta información es que yo puedo rastrear, como bien lo dice la trazabilidad, yo puedo rastrear quién modifique esa información y ella no sería que la va a modificar, porque la original quedaría intacta y se crearía estilo como una copia con esa modificación, pero la original sería incorruptible. Para pasar a la siguiente, podemos ver lo que es la integración horizontal y vertical. Este realmente es más como una afinidad entre los departamentos. Es la integración de las diferentes áreas, ya sea, por ejemplo, de una industria, por ejemplo, una industria de manufactura, tiene el departamento de producción, departamento de calidad, departamento de mantenimiento, departamento de seguridad industrial, departamento de logística, entre otros. Entonces, quizás muchas veces, o no quizás muchas veces, sino se da el caso que en las industrias, aunque se promueve mucho lo que es el trabajo en equipo, e incluso lo tienen en los objetivos y todo, la realidad del asunto es que hay departamentos que ni siquiera tienen ese manejo entre ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es bien sabido que desde siempre producción y calidad no son muy amigos. Producción y seguridad no son muy allegados. Mantenimiento y producción por igual. ¿Por qué? Porque quizá producción dice, ¿no?, que calidad solo viene a pararme el proceso, pararme la producción y produciendo, y esto tiene que salir. Pero lógicamente, cada departamento tiene una función fundamental. Entonces, aquí podemos ver la imagen, la sincronía entre todos los departamentos. Entonces, si esta sincronización no está, pues lógicamente las operaciones no van a correr adecuadamente, porque si producción en calidad no tiene un buen apego, pues lógicamente siempre va a haber algo, ya sea que calidad le va a buscar a producción le va a buscar a calidad, entonces eso es lo que va a traer pérdida a la compañía. Entonces, esta tecnología, o más que tecnología, es como un paradigma, una filosofía para lo que es el sistemas integrados. La siguiente sería la fabricación aditiva o fabricación 3D. Esta tecnología permite, entre otras cosas, la hiperpersonalización inherente a la industria 4.0, el concepto de servitización. Permite fabricar productos sin penalizar el costo e independientemente de si se tiene que fabricar un determinado número de piezas iguales o todas distintas. O sea que no importa realmente la cantidad de piezas que vamos a utilizar, el costo no va a tener una variación significativa. Muy bien sabemos que cuando algo es genérico y lo hacemos por mucho, el costo se reduce bastante. Mientras que cuando hacemos algo que ya tiene una personalización, pues lógicamente conlleva un costo mayor, porque incluye más procesos, más materiales, etc. Anteriormente, recuerdo que cuando esta tecnología estaba recién empezando, su uso era muy costoso, porque tú crear una sola pieza sería más costoso que tener varias piezas. Para que sea rentable, tú tenías que fabricar varias piezas. Hoy en día, obviamente, el avance y lo que es la computación, esta tecnología ha tenido un avance bastante susceptible, por así decirlo, y ha podido hacer que el coste se reduzca considerablemente. Y hoy en día, la tecnología es bastante importante a la hora de
de hacer prototipos o piezas que quizás anteriormente necesitábamos una maquinaria bastante compleja y no le daba la terminación como lo hace esa tecnología. Y a mano, hay piezas que a mano son difíciles o casi imposibles de hacer y su terminación no era igual. Esto es muy importante también a la hora de realizar una pieza mecánica que se requiera, ya sea porque no está descontinuada, porque el proveedor ya no provee este tipo de repuestos y tenemos un equipo bastante costoso y difícil de reemplazar. Entonces, mandar a hacerla ya no es un dolor de cabeza, por así decirlo. La siguiente es automatización y robotización. Esto se ve mucho más en lo que son las industrias o las empresas industriales, pero obviamente esto no está exento de las empresas de servicio, porque incluso un banco tiene automatización o puede ser automatizado, porque inmediatamente, por ejemplo, te crea un chatbot, ya usted está automatizando su proceso. Esto es lo que se basa en automatización, no simplemente tener un equipo, una maquinaria y automatizar. No, usted automatiza cualquier proceso con el simple hecho de ya usted no tener un factor humano indispensable o que la interacción humana sea reducida. Porque incluso usted automatiza, pero aún requiere todavía de la mano humana o del factor humano, ya sea para operar el mismo equipo o para darle servicio. Por eso es que quizás muchas personas dicen que o tienen el temor de que la automatización, la robotización ha venido para desplazar los operadores o los colaboradores de uso manual. No, eso es lo que ha venido haciendo de que simplifique más ese trabajo, que mitigue muchos efectos negativos a la misma salud que, que provocan esos trabajos manuales y que obviamente la persona se capacite, se desarrolle, crezca, porque si en una empresa trabajan 20 personas y automatizando, ya se requieren simplemente 5 para operar los equipos. Hay 15 que usted quizás dice, bueno, esos 15 se van. Pero si esos 15 se preparan, se capacitan, pues lógicamente pasarían ya entonces a ser parte del personal de servicio, porque obviamente la maquinaria van a ir desplazando el trabajo manual, pero van a requerir de intervención humana para el servicio. Entonces, aunque en la fabricación industrial el concepto de autómata no es nuevo, las capacidades de un robot autónomo van más allá de sus predecesores. Hoy en día, los robots de ahora no hacen lo que hacían los robots de antes. Anteriormente, un robot quizás se limitaba a varios movimientos limitados. Hoy en día hay robots que te ves que corren, brincan, saltan, hacen de todos los movimientos que uno hace. ¿Por qué? Porque se ha ido evolucionando, se ha ido obviamente mejorando. Y hoy en día podemos ver que ya los robots no simplemente un robot que tenga un brazo metálico que solde o que enganche una pieza o mueva una carga pesada. Realidad virtual y aumentada o la mixta, es la combinación de ambas. Podemos decir que la realidad virtual es aquella en la que por medio de elementos tecnológicos se genera todo un entorno alrededor del usuario para que éste se sienta inmerso en él. Generalmente se provoca esa sensación por medio de anteojos especiales con tecnologías avanzadas. Por ejemplo, hoy en día podemos ver los famosos anteojos que se colocan
que usted se sumerge en esa realidad. Usted obviamente, vamos a decir, un puesto de este tipo de servicio, de tecnología. Usted, por ejemplo, en las grandes tiendas, como por ejemplo Blue Mall, por ejemplo, o Ágora, usted ve que hay una silla, hay una pantalla, hay una gafa. Usted se sienta, le pone la gafa, entonces le pone, pues, un entorno virtual diferente en el que usted está, ya sea una montaña rusa o una nave espacial. Entonces, lo que hace este anteojo es que usted va a estar mirando a través de ello. Lo que usted va a ver es la realidad que le presenta el lente. Y con la ayuda de la silla tiene unos movimientos que serían muy parecidos a la realidad o si fuera un entorno físico. Entonces, ya la tecnología, la realidad aumentada consigue un efecto óptico de elementos de la realidad mezclados con elementos virtuales. Por medio de esta tecnología, se puede generar una experiencia más interactiva de la realidad, agregando información visual a la misma. Bueno, no es nada más y nada menos que, por ejemplo, no sé si han visto en Amazon, se han implementado esta tecnología de realidad aumentada. En su producto, se selecciona y usted lleva la cámara de su teléfono a una posición X que usted considere y obviamente la imagen es como si se proyectara en ese espacio físico, combinando lo virtual con lo físico. No sé si si han jugado o muchos han escuchado del famoso juego de Pokémon Go. Este juego utiliza mucho lo que es la realidad aumentada. Pues también usted puede agarrar, por ejemplo, un Pokémon y, y poder desplazarlo a lo que es un espacio físico. Sería obviamente a través de su cámara, pero como le dije, combina lo virtual con lo físico. Conozco de Pokémon Go porque recuerdo que lo descargué no para jugar, sino para ver esa parte de la tecnología. Y me llamó bastante la atención. Realmente esto, por ejemplo, mira, aquí podemos ver una realidad aumentada. Es como si tú tuviera ese objeto en físico, pero es totalmente virtual. Y hay algunas aplicaciones que son muy buenas para eso. Y lo que ha agregado Amazon ayuda bastante a la hora de comprar algún mueble, algo que usted necesite, saber más o menos el tamaño, el volumen, porque todos hemos tenido la inquietud a la hora de hacer una compra que vemos un artículo, siempre vemos quizá lo vemos más grande o lo vemos más pequeño, que es realmente de lo que es. Y cuando llega el físico, tenemos la decisión de que es más grande o es más pequeño. Los famosos gemelos digitales. Un gemelo digital es una réplica de una entidad física existente o que todavía no existe. Por tanto, el gemelo digital se refiere a una réplica digital de activos físicos reales y potenciales, procesos, personas, lugares, sistemas, dispositivos, que se pueden utilizar para varios fines, como la formación, la prevención, el mantenimiento o la simulación. La representación digital proporciona tanto los elementos como la dinámica de cómo funciona y vive un dispositivo
Bien, estamos de regreso. Parece como que la cosa hace un poquito de interferencia con lo que es la señal. Como le decía, estos gemelos digitales, por ejemplo, aquí podemos ver una réplica de una turbina. Con estos gemelos digitales lo que hacemos, o lo que tenemos la ventaja de que cuando a la hora de realizar un mantenimiento, a la hora de realizar una capacitación, no necesitamos el ir al equipo en físico, sobre todo por ejemplo una turbina enorme, con un gemelo digital, obviamente, podemos planificar mejor el mantenimiento y a la hora de realizar ese mantenimiento, ya hemos hecho todo un ensayo con este gemelo digital. Esto nos ayuda muchísimo a la hora de la seguridad, a la hora de capacitar un personal, a la hora de realizar el mantenimiento. Y obviamente, esto se refleja en reducción del costo. Entonces, eso sería es muy útil a la hora. Obviamente no aplica para toda industria o para toda empresa, porque lógicamente, por ejemplo, un banco quizá no lo ve muy interesante o muy oportuno. Continuando con el siguiente tema, sería, ¿cuál es la importancia de las tecnologías habilitadoras de la industria conectada? Bueno, esto es bastante, obviamente, importante, porque, como le dije en el principio, estas tecnologías son lo que hacen que su industria pase al siguiente nivel, que es la industria 4.0 o la industria conectada. Y para una empresa, mantenerse en el mercado o poder escalar en el mercado, es necesario poder llegar al siguiente nivel de revolución industrial, que es la cuarta revolución. Entonces, el poder contar con algunas de estas tecnologías, obviamente las que le apliquen, como le dije en un principio, es lo que va a determinar si usted pasaría entonces a esa vanguardia de las tecnologías, de las industrias de hoy en día. Usted ve que muchas empresas, ya sea por regulaciones de medio ambiente, de seguridad, de salud ocupacional, requieren poder llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque hay empresas que generan, provocan que ya sea multas, demandas, etcétera, y esto hace que las regulaciones la, la lleven a lo que es la implementación de nuevas tecnologías para ser más sostenible. Como dije en el principio, las nuevas tecnologías provocan una industria más, disculpen, parece como que me sacó otra vez, pero estamos de regreso. Como le estaba diciendo, por ejemplo, además de esto, sus, traba- sus trabajadores también, obviamente, lo van a agradecer porque anteriormente alguien tenía que hacer un sobre esfuerzo para sacar una producción, pero hoy en día simplemente tienen que operar un equipo. Ya incluso lo puede hacer desde un teléfono celular o una tablet. Entonces, el tener esa facilidad ha llevado, lógicamente, a que se pueda ser más productivo, de que también, obviamente, la vida laboral de esa persona sea más larga, porque anteriormente una persona tenía una vida laboral más reducida, porque al tiempo, ya cuando tenía 50, cuando tenía 40, cuando tenía 60, presentaba fatiga en la columna, tenía problemas
ya en la columna, o ya sea que tenía problemas en la vista, o tenía problemas ya de oído, cualquier otra enfermedad ocupacional que le provoque su entorno laboral. Entonces, hoy en día, con la nueva tecnología, esto se ha ido reducido significativamente. Por eso es bastante importante. Además de eso, como le dije, para ser la empresa del futuro o para mantenerse, no ser desplazada, las empresas necesitan ir evolucionando, ir innovando. Podemos ver los boosters, que eran las compañías que rentaban las películas. Hoy en día esas compañías han sido desplazadas. ¿Por qué? Pues empresas como Netflix, HBO, Disney y muchas otras que han ido surgiendo. ¿Por qué? Porque obviamente anteriormente una persona tenía que ir a un establecimiento físico, ir y alquilar esa película y entonces verla para luego regresar. Pero hoy en día ya una persona de Netflix, aunque Netflix ha traído su tema ahí con la inclusión y tener que hostigar a las personas en cuanto a su campaña, porque no, si usted quiere hacer campaña, ok, pero quizá es por el mismo tema de ya LCD. Entonces ya usted hoy en día, desde su casa, de su casa, de su cama, simplemente entra con internet y busca la película o la serie que quiere ver, la puede descargar o la puede poner automáticamente para poder verla después de estar fuera de internet. Y desde su casa tranquilamente lo hace. Y puede ver toda la película, todas las series que quiere, dentro del plazo del mes, que es cuando le cobra. Pero anteriormente tenía que ir y por cada película era que usted alquilaba. Entonces, eso es un claro ejemplo de que la innovación es fundamental para mantenerse. Porque si usted no innova, lamentablemente el caso siempre va a desaparecer en el tiempo. Y hay muchos casos así, también podemos ver con los taxis, Uber, o sea, son muchos los casos que hemos visto que la innovación ha ido desplazando a aquellas empresas que se han quedado rezagadas y no han querido innovar. Siguiente tema sería ventajas y desventajas de la industria conectada. Bastante interesante. ¿Por qué bastante interesante? Pues fácil. Son más la ventaja que la desventaja. Yo considero que desventaja de la industria conectada no, no se puede mencionar así. ¿Por qué? Porque no tiene ningún punto débil. Claro, siempre y cuando usted tenga una estrategia de transformación digital adecuada, un buen análisis de nivel de madurez digital, unos buenos controles de qué usted necesita. Si usted necesita, como dije en el principio, no todas las tecnologías las necesitan las empresas. Hay empresas que necesitan 5, 6, hay otras que necesitan 10, hay otras que necesitan una 12. Pero no necesariamente las industrias necesitan todas las tecnologías para hacer industria conectada o ser innovadora. No, usted necesita saber cuál es su necesidad para entonces poder entonces subsanarla. Entonces, ventajas hay muchas. Más flexibilidad a la hora de la producción, ya sea de productos y servicios, porque ya sus usuarios tiene un nivel de satisfacción mayor de sus usuarios, porque una persona que trabaje, lógicamente, a la hora de tener que suplir alguna necesidad en su entidad bancaria, se le dificulta tener que desplazarse al banco.
Hoy en día, usted con el Internet Banking hace un mundo. Anteriormente, eso era un proceso, porque tenía que ir al banco, hacer grandes filas y pasar mucho más rápido. Pero hoy en día, usted con Internet Banking, hace transferencia, pago, usted hace un mundo totalmente. O sea, todo lo que usted puede, lo que usted se imagine y mucho más. Yo soy de los que digo que si yo puedo evitar hacer una fila, yo con todo el gusto, con todo el amor del mundo lo hago. Entonces, para mí el Internet Banking me ha facilitado la vida enorme. Entonces, si los bancos, por ejemplo, el Popular empezó e innovó con el Internet Banking, pero imagínense que el Banreserva y el BHD se hubieran abstenido. Muchas personas que tuvieran la opción de cambiarse de banco, obviamente lo harían. ¿Por qué? Aunque tenga muchos problemas con el Popular, porque por ejemplo, no es un secreto, como ustedes saben, que quizás han tenido muchos problemas con el Popular, pero por la facilidad, por el confort, muchas personas tomarían en cuenta desplazarse a Popular. Entonces, las empresas tienen que ir observando esa parte y ir meditando en eso. Hay muchas empresas que ya tienen en su estrategia la transformación digital, el incorporar nuevas tecnologías, el poder innovar. Hay otras que se han tenido quizás resistir al cambio, puede ser por la misma dirección o por los mismos accionistas o directivos. Entonces, mucho, mucho de lo que podemos ver es que esta nueva revolución nos trae bastante ventaja en seguridad, ventaja en medio ambiente, en costes, porque hay una reducción de costes significativa. También, obviamente, la salud ocupacional también. O sea, ventajas hay muchas. La desventaja ahora mismo es que hay pocas personas capacitadas. Considero que esa es la única desventaja que podría mencionar ahora mismo de lo que es la industria conectada. La falta de capacitación de personal. Eso es una debilidad que se ha venido hablando no solamente ahora, sino ya hace un tiempo, desde que se empezó con esto, de la industria conectada, que hace falta un personal más calificado. Entonces, esto es todo lo que hemos tenido en agenda. Considero que hemos agotado cada parte. Agradecemos a las personas que se conectaron. Considero que hay algunas personas que quizás no se conectaron porque quedaron esperando el link, pero el link fue enviado a través del registro que se envió. O sea, el link de la inscripción es el acceso a poder tener el link para la videollamada. Entonces, esta conferencia quizás por eso hubo muchas personas que no se conectaron, porque había algunas personas que se inscribieron y otras personas que estaban ya motivadas para poder participar, ya que este es un webinar que se considera que es ventajoso o ayuda a todo público, sin distinción. Entonces, si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, alguna inquietud, este es el momento. De todas formas, la grabación será subida. La grabación será subida y estaremos entonces ahí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, también respondiendo cualquier inquietud. También tenemos pensado realizar algunos o abrir algunos cursos ya más completos. Bien, estamos de regreso, pedimos disculpas, el internet nos sacó antes de pedir. Considero que si no hay ninguna pregunta, terminamos en tiempo y agradecemos la participación de todos. Los que participaron, como ya hemos dicho, hay alguna sorpresa por ahí, estaremos enviando lo que es
la presentación y un PDF que será de gran ayuda para los conocimientos de este tema, que son las tecnologías habilitadoras. Es un documento bastante completo y muy sencillo para el comprendimiento, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estamos a la hora. Como le dije anteriormente, estaremos abriendo algunos cursos, Dios mediante, y lo estaremos publicando y haremos llegar la información para que los que estén motivados e interesados puedan entonces ser partícipe de estos cursos. Muchas gracias por su participación.